más preámbulos, comparto una breve semblanza del doctor Málaga antes de cederle el uso de la voz. Doctor en Ciencias en la especialidad de Investigaciones Educativas por el BIES Investad, maestro en Educación por esta Casa de Estudios, por la Universidad Pedagógica Veracruzana, licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria por la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rebsamen. Ha sido profesor en licenciatura, especialidad, maestría y doctorado en diferentes instituciones de educación superior del país y ha dirigido diversas tesis de investigación en programas de posgrado en educación y ciencias sociales. Cabe destacar que fue académico visitante en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Sus líneas de investigación son análisis de políticas, programas y reformas educativas, énfasis en sujetos educativos e interculturalidad. De esta línea se desprenden algunas producciones, entre ellas 3 libros coordinados por él, 18 capítulos y 12 artículos en revistas arbitradas e indexadas. Cuenta con las siguientes distinciones: Premio Arturo Rosenblatt 2019, otorgado por el CIMPESTAB a la mejor tesis doctoral en el área Ciencias Sociales y Humanidades. Fue nombrado editor asociado para el idioma español de la revista Archivos Analíticos de Políticas Educativas. También fue designado coordinador del área temática 10 en el COMIE, que se titula Política y Gestión de la Educación, y además está distinguido con el perfil deseable PRODER, C, y con el nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. En la actualidad es investigador de tiempo completo titular C y coordinador de extensión y vinculación en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. Su publicación más reciente, Política y Políticas Educativas, la producción científica a debate, editada por el COMIE. Y bueno, sin más preámbulos, le cedo el uso de la voz al doctor Málaga. Adelante. ¿Así me escuchan? Buenas tardes. Bueno, inicialmente pues quiero agradecer la oportunidad que me dan de estar aquí en esta Casa de Estudios, casa donde egresé la 13ª generación de la maestría en educación. Entonces me siento muy contento, me siento en familia. Gracias por la invitación, doctor Fabio, amigo, para poder estar en esta sala. A la doctora Lisette, gracias por la moderación, por supuesto al doctor Eric por los comentarios que realizará en función del trabajo que voy a presentar. Este trabajo, déjenme comentarles rápidamente, ha sido, digamos, el resultado de una serie de reflexiones que he venido desarrollando desde alrededor del 2019, cuando de alguna manera he empezado a establecer como algunos nexos, algunas negociaciones epistemológicas en el marco de lo teórico, de lo conceptual, en el campo de la política y las políticas educativas. Entonces, parte de este trabajo lo presenté dentro de un simposio en el 17º Congreso Nacional de Investigación Educativa en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y bueno, algunas de estas reflexiones son las que quiero ahora compartir con ustedes. Pretendo ser, digamos, muy concreto con lo que quiero presentar con ustedes y por favor siéntanse en confianza de poder hacer las preguntas que consideren hacia el final de la presentación en el marco de lo que nos ha comentado la doctora Lisette como parte de la dinámica. La organización que he preparado para esta presentación está establecida en 5 momentos. De manera inicial quiero compartir algunos supuestos de donde se derivan estas reflexiones que estoy compartiendo ahora con ustedes. Vamos a intentar recordar varios de los paradigmas y enfoques que de alguna manera están ligados al campo de la política y las políticas educativas. Quiero ejemplificar dentro del campo de la política y la gestión de la educación, en el caso del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, cómo puede empezar a operar esta categoría de mediación y al final, bueno, pretendo establecer algunas reflexiones con ustedes pues para poner a dialogar esta inquietud intelectual que tenemos. Los 2 supuestos de los que parte esta presentación tienen que ver, en principio, con reconocer que en el campo de la investigación social y la investigación educativa hay varios esfuerzos, digamos, que están enfocados en el análisis de la política y las políticas educativas, pero estos de alguna manera están desligados, o por disciplinas, o por procesos, o por actores. En muy pocas ocasiones se hacen ejercicios serios
sesudos, digamos de alguna manera, para poder articular varias de estas disciplinas, procesos o forma de entender la forma en la que resignifican, son interpelados los actores. No obstante, como segundo supuesto, que existen diferentes paradigmas y enfoques para analizar este campo de la política y las políticas educativas. Bueno, ustedes sabrán, los conocedores de este campo, que existen ciertos monopolios, ¿no? Casi siempre, por ejemplo, cuando se analiza la política o una política educativa, o un programa o una reforma, casi siempre impera el ciclo de políticas públicas, ¿no? Y no está mal, es una forma de entrarle, es una forma de entender la realidad, pero por supuesto que no es la única. Estos monopolios, por supuesto, también dependen mucho de los grupos de investigación, de las instituciones formadoras, las escuelas de pensamiento y la forma en la que han ido madurando los grupos intelectuales, académicos en México y, bueno, en distintos espacios geográficos. Ahí cierro la primera parte de la presentación, son como las dos primeras reflexiones que quiero poner a colación con ustedes para mantener ese diálogo. Voy a entrar a la segunda parte de la presentación y aquí me interesa avanzar, recordarles, en algunos casos más bien, porque ustedes sabrán mejor que yo cómo esto opera. El campo de la política y las políticas educativas está integrado, está revitalizado por distintos paradigmas, enfoques, esquemas teóricos y en muchos de los casos también esto depende de las disciplinas. Ustedes pueden ver en esta tabla justo 4 grandes paradigmas epistemológicos de donde se derivan estas formas de analizar estos, digamos, encuadres teóricos. No los voy a nombrar, están ahí listados. Tenemos distintos también enfoques, no son todos, son algunos, por supuesto, como una forma de representar cómo está operando, cómo se está revitalizando el campo. Y casi siempre, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, textos publicados sobre análisis de políticas, de programas o reformas, estos dos primeros espacios, esquemas, tanto el paradigma como los enfoques son velados. ¿Qué quiero decir con esto? Casi nunca se visibilizan. Casi siempre se llega al punto de, bueno, se va a analizar una política desde el ciclo de políticas, ya sea el diseño, la implementación o la evaluación. Pero ¿qué hay detrás? Siempre es importante preguntarnos cuál es el paradigma, cuál es el enfoque que subyace a estos esquemas teóricos, digamos, que se están casi siempre haciendo más visibles en el campo del análisis de la política y las políticas educativas. Para mí es muy importante, justo sobre todo cuando estamos formando estudiantes de maestría y de doctorado, y particularmente en el caso del ámbito de la política y las políticas educativas, como entiendo que aquí hay un programa de doctorado centrado con ese enfoque, es justo poder hacer evidente y que los estudiantes, los maestrantes, los doctorantes puedan reconocer de manera clara no solo el modelo teórico como los que están ahí listados, sino qué hay detrás, qué subyace, cuáles son las limitaciones, cuáles son los fundamentos, dónde están, digamos, los límites, que en algunos casos son liminales y en otros limítrofes, y en ese punto, pues obviamente es importante que justo en el acompañamiento de las y los académicos formadores de estos maestrantes y estos doctorantes, pues puedan acompañarles en que haya una revisitación seria, digamos, consistente de lo que se está hablando o de dónde se va a enfocar este análisis. Estos esquemas teóricos son casi siempre los más socorridos, ¿no? Tenemos, por supuesto, el ciclo de políticas, que casi siempre es el que impera, pero también hay otros muy importantes que me parece que en ocasiones no se les da el foco respectivo, y no es porque se tenga que utilizar necesariamente en el análisis que vayan a ocupar según el objeto de estudio social o educativo que planteen los estudiantes, sino es importante conocer redes de políticas, coaliciones promotoras, el modelo del flujo múltiple o los discursivos, que básicamente han tenido en las últimas 2 décadas una visibilización importante, ¿no? Particularmente casi desde los linderos de este campo de análisis de política y políticas educativas. Y por supuesto, bueno, pues tenemos las disciplinas, ¿no? Que también eso le da un cierto sesgo o una cierta característica al tipo de análisis que se va a realizar. No es lo mismo emplazar el objeto de estudio desde las ciencias políticas que eventualmente desde la pedagogía, el derecho, la sociología, la filosofía, etcétera. Entonces, revisitar esta variedad de paradigmas y enfoques me parece crucial, porque justo en los programas de posgrado eso es lo que tendríamos que estar haciendo, máxime si está un posgrado enfocado en este campo.
como una forma de ejemplificar lo que acabé de decir hace un momento. Bueno, tenemos, por ejemplo, ahí están listados algunos esquemas teóricos, conceptuales, donde está el foco particularmente que ponen estos esquemas teóricos y para qué puede ser de utilidad. Por ejemplo, si los estudiantes, maestrantes o doctorantes lo que pretenden hacer es un análisis de cómo los docentes están interpretando, recontextualizando y traduciendo un determinado plan de estudios o una reforma curricular, que por supuesto ustedes saben que no es lo mismo que una política educativa o una suerte de políticas educativas, pues obviamente es importante decirles que lo pueden ver desde cualquiera de esos esquemas. Sin embargo, cada uno de esos esquemas tiene sus limitaciones y por eso decía que yo creo que es muy necesario acompañar a los maestrantes y doctorantes a que puedan hacer, digamos, un uso debido del esquema y no solamente que sea una imposición del director de tesis o de la directora de tesis, o que no solamente sea una imposición del programa de posgrado porque tiene ese sesgo. Para eso tenemos un montón de instituciones en el país que están centradas particularmente, por ejemplo, en el campo de la ciencia política, o haciendo análisis de políticas educativas desde la sociología política. Entonces, yo creo que eso es muy importante, ir entendiendo justo y acompañando a estos colegas. Ahí está un ejemplo, digamos, en esta tabla me centraré en el análisis del discurso, cuyo foco es la construcción de problemas. ¿Y para qué es útil el análisis del discurso en el caso de las políticas educativas? Pues eventualmente para desmontar las ideologías que se están planteando en un marco, en un escenario, por ejemplo, de micropolítica, meso-macropolítica, o los lenguajes que se están, digamos, generando a la luz de los procesos de subjetivación, de la instalación de una cierta reforma curricular, un cierto plan de estudios, un programa educativo, etcétera, etcétera, los efectos, los afectos y las subjetividades también que se puede generar al respecto. Entonces, bueno, este es solamente como un ejemplo. Con esta tabla doy cierre al punto número 2 de la agenda que traigo para compartir con ustedes. Voy a entrar a la tercera parte. Para poder pues, compartir con ustedes esta reflexión central sobre la categoría de mediación, me parece muy importante en principio poder contextualizarles como ejemplo de dónde o por qué estoy pensando en esta noción de mediación para el caso más reciente del campo de política y políticas educativas, digamos, regido por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Hace un año fueron publicados los estados del conocimiento de la década 2012-2021, que por supuesto gestiona y coordina en general el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y en este caso, bueno, pues lo que traigo a colación es el estado de conocimiento denominado Política y Políticas Educativas, la producción científica a debate. Este estado de conocimiento se deriva del área temática, por supuesto, y los asociados, académicas y académicos que forman parte de esta área de política y gestión educativa. En este estado de conocimiento, seguramente algunos de ustedes han tenido oportunidad de revisarlo, si no, bueno, va la invitación para que puedan entrar a la página del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y, bueno, revisitar no solamente este estado de conocimiento, sino los que ya están publicados. Creo que con el doctor Oscar, en algún punto con los estudiantes de la primera generación, ¿verdad? Tercera generación, ok, gracias, tuvimos la oportunidad de presentar este estado de conocimiento en línea en su momento. Bueno, yo creo que los estudiantes ahí pudieron ver varias de las formas en las que se organiza o puede ser organizado este estado de conocimiento. ¿Qué refleja este estado de conocimiento? Con la finalidad, en este caso, de poder trascender la típica organización por niveles educativos o por tópicos educativos en el caso del estado de conocimiento. Lo que hicimos con el equipo que elaboramos este estado de conocimiento fue un poco pensar cómo podíamos darle una cierta identidad al estado de conocimiento y particularmente al campo de la política y las políticas educativas. Bueno, hicimos un seminario para poder dialogar al respecto y lo que encontramos es que era necesario hacer visible cuáles eran los esquemas teóricos, los paradigmas y los enfoques que de alguna manera subyacen a los análisis respectivos en las producciones académicas que se incorporaron en este estado de conocimiento. Una de las primeras cosas que nos encontramos es que muchos de los trabajos que están publicados en revistas serias, arbitradas, indexadas y con muy buen posicionamiento dicen: vamos a hacer un análisis de política educativa, pero terminan haciendo cualquier otra cosa que no es un análisis de política educativa. Terminan haciendo un análisis del discurso o un análisis, digámoslo, del proceso
de un proceso más bien, sin a veces hacer evidente cuál es el encuadre teórico, el paradigma o el enfoque que está vigente. Y eso no es una cosa menor. Eso es un problema, por supuesto, no solamente de quién publica, sino de quién lo publica. Porque justo la revista que está publicando tiene una cartera de árbitros que se asumen como sujetos supuestos saberes, y en esta denominación de sujetos supuestos saber, pues tienes que entender de qué está hablando la persona que está comunicando el resultado que está haciendo evidente. Entonces, claro que para nosotros fue un momento importante de hacer un llamado de atención, no solamente a las personas que publican, sino a las revistas, a los coordinadores de los libros y, por supuesto, en los programas de posgrado. Una cosa que también muy importante que encontramos fue que, particularmente en los programas de posgrado, y particularmente de doctorado, es donde se hace un ejercicio más serio, más sistemático y más cuidado de esto que hice evidente como parte de los supuestos, que es básicamente establecer de manera clara y consistente cuál es el paradigma, el enfoque, eventualmente el esquema teórico y, por supuesto, lo que metodológicamente conlleve ello. Volviendo al punto de este estado de conocimiento, nosotros identificamos que muchos de los trabajos estaban centrados, por ejemplo, en alguna etapa de la política, diseño y planeación, la implementación o eventualmente la evaluación. En ese ejercicio, con el doctor Pedro Flores Crespo y el doctor César García, el primero de ellos que me parece que estuvo en la primera sesión de este coloquio interinstitucional, una de las cosas con también Francisco Miranda y Arcelia Martínez Bordón que identificábamos es que era necesario hacer evidente un gran momento, un gran bloque de trabajos que estaba ligado a este campo de la política y las políticas desde el análisis del ciclo de políticas. Entonces ahí se fue, digamos, un gran grupo de trabajos desagregado en estas tres etapas o momentos. Por otro lado, también identificamos que había trabajos que no necesariamente se enfocaban en una etapa o en un proceso, sino en la forma en la que las personas, los sujetos, desde sus espacios de micro, macro, mesopolítica, estaban siendo interpelados por estas prácticas, reformas, por estos instrumentos gubernamentales, y justo lo que se centraban era cuáles eran sus creencias, de qué manera ellos reactivaban o replanteaban sus prácticas a la luz del establecimiento, el asentamiento de estas políticas, programas o reformas, y lo que identificamos es que justo en esa organización del estado de conocimiento había o imperaban dos grandes enfoques. Un enfoque empírico racional, centrado justo en este ciclo de políticas, en los distintos momentos, y por supuesto con esta cita que dejo ahí, que comparto con ustedes, pues no necesariamente todos los trabajos abordaban todas las etapas, sino que estaban también desagregados y tenían, digamos, ahí sus disputas y sus limitaciones. En el segundo caso, lo que encontramos es que el otro grupo de trabajos que se enfocan en este análisis del discurso, en las reacciones, los efectos o los afectos de la política, pues bueno, estaban más bien en una lógica de un enfoque crítico discursivo. ¿Qué quiere decir esto? Un poco dejar de lado esta suerte de secciones de etapas, y más bien centrándose justo en la forma en la que se hacen evidentes las relaciones de poder, en la forma en la que se reorganizan los grupos, se reorganizan los participantes, o lo que se genera a la luz, decía yo, de esa instalación de esa política, programa o reforma. Esta disputa entre el enfoque empírico racional y crítico discursivo como tal, digamos, no lo representaba. ¿Y qué quiero decir con esto? Una de las dictaminadoras justo de la Flaxo, México, nos hizo un comentario muy interesante con respecto a esta organización del estado de conocimiento, y nos dijo, en realidad no están planteando una complementariedad, están planteando, digamos, una suerte de oposición de la forma en la que se están analizando los productos académicos. Justo esa era la intención, hacer evidente desde un esquema teórico, conceptual, epistémico y ontológico que en realidad sí hay posibilidades de avanzar en el campo con una suerte de identidad, no solamente organizativa o epistemológicamente hablando, sino también de la manera en la que están siendo abordados los objetos de estudio y cómo esos objetos de estudio, de alguna manera, pues también representan las filias y las fobias de las instituciones, de los grupos de investigación o eventualmente de los programas de formación en el posgrado. En ese punto, lo que logramos identificar justo es que para el caso del enfoque empírico racional, pues
Mayormente está, digamos, siendo representado el ciclo de políticas, donde se centra en distintos escenarios o actores. También se reconoce que estas etapas dentro del ciclo de políticas pues no representan un momento lineal de análisis, es decir, no hay siquiera un trabajo que aborde las 3 etapas del ciclo de política. Todas están abordando o mayormente la implementación, en menor medida la evaluación, y muy pocos trabajos se centran en la planeación, el diseño y la planeación. Y aquellos que se centran en el diseño y la planeación lo hacen, vamos a decirlo de alguna manera, desafortunadamente solo desde los textos de política o los instrumentos de política, como cuáles: la Ley General de Educación Superior, la Ley General de Educación, la Constitución Política, etcétera, etcétera. Y nosotros creemos que eso no está mal, pero también es necesario avanzar en cómo las personas que diseñan, o los grupos o los equipos técnicos que diseñan las políticas educativas, están dejando ahí una suerte de subjetividad, están planteando ahí una suerte de hegemonía política y, digamos, concentrando cierto imaginario político gubernamental, ¿no?, independientemente del grupo que esté en el poder. En ese mismo caso, bueno, pues también reconocimos que para el caso del enfoque empírico-racional, pues las fronteras entre las etapas son altamente dinámicas, en realidad, plantean ciertas discontinuidades y también tienen sobredeterminaciones. Esto lo reconocimos nosotros como analistas, como parte del grupo de metaanálisis que hizo a partir de los productos, pero eso no lo reconocen los productos como tal, ¿no? Por el otro lado, también identificamos que este otro gran grupo de trabajos que fue menor, que se centran en el enfoque crítico discursivo, pues se reconoce claramente que el Estado y los gobiernos no son el único actor político dentro de este campo de política y políticas educativas. Sí lo es casi siempre para el enfoque empírico-racional, o mayormente, pero no para este grupo de trabajos del enfoque crítico-discursivo. El poder y los conflictos son casi siempre, digamos, esos espacios, esos momentos en donde se le da mayor visibilidad o mayor certeza del análisis. La política, por supuesto, se ve como una arena de disputa donde se despliegan estrategias de interpelación, convencimiento, sometimiento, y las políticas, bueno, son solamente instrumentos, como lo pueden ser los textos pedagógicos, como lo puede ser un libro de texto, como lo puede ser un manual elaborado por un docente para llevar a cabo, por ejemplo, alguna actividad en específico dentro del espacio de micropolítica escolar. Es uno más de estos instrumentos de política o instrumento pedagógico que de alguna manera puede ser analizado. En esta misma lógica, ahora lo que presento en esta tabla es cómo quedó más o menos organizado el estado de conocimiento. Este estado de conocimiento, básicamente, para el caso del enfoque empírico-racional, hubo 4 capítulos, uno sobre diseño, uno sobre implementación y 2 sobre evaluación. Con Arcelia discutíamos, con la doctora Arcelia Martínez Bordón discutíamos por qué hacer evidente un capítulo de evaluación de políticas desde el INEE, y desde el INEGI. Bueno, pues ella argumentaba justo que las instituciones también generan procesos ideológicos, generan procesos, digamos, de disputa en el marco constitutivo de este campo. Y para el caso del enfoque crítico discursivo, en realidad solamente hubo 3 capítulos, pero estos 3 capítulos casi siempre estaban centrados en aspectos como relaciones de poder, en la subjetivación política y los movimientos sociales, que ahí particularmente la doctora Guadalupe Olivier Telles de la UPN, bueno, pues tiene un amplio trabajo sobre este último punto. Voy a pasar ahora, con esto cierro el punto número 3, y voy a pasar ahora al momento 4 sobre el tema de la categoría mediación, que básicamente es la gran reflexión que quiero compartir con ustedes para ir pensando cómo podemos hacer en los programas de posgrado, en las instituciones y, por supuesto, en los grupos de investigación, cómo podemos hacer ejercicios, digamos, más críticos, más analíticos sobre poner a dialogar los paradigmas, los enfoques, los esquemas teóricos, independientemente de la disciplina o las disciplinas de donde se esté generando estos ejercicios analíticos. Bueno, la noción de mediación no es una noción nueva, como tal, la estoy nombrando la noción, no es una noción nueva, sino que ya ha sido, digamos, de alguna manera revitalizada en disciplinas como el derecho, la política, la pedagogía y la psicología. Sin embargo, esta noción me parece importante traerla al campo de la investigación social y la investigación educativa,
justo para poder pensarla en cómo resolvemos conflictos entre paradigmas o cómo conciliamos entre enfoques teóricos. Decía yo en una intervención anterior que para el caso de los productos académicos y científicos del estado de conocimiento, política y políticas educativas, la producción científica de debate, casi siempre hay un esquema teórico que impera en ese análisis, como el caso del ciclo de políticas, o por otro lado está el crítico discursivo, pero en pocas ocasiones los trabajos de posgrado o las publicaciones que se hacen en los compañeros, digamos, de distintas instituciones, en pocas ocasiones ponemos a dialogar distintos paradigmas para analizar un objeto de estudio y hacer un análisis complementario. Esto no es menor, justo porque lo que siempre se ha demandado es hacer análisis complementarios, digamos, más críticos, más analíticos, ¿no? Esta noción de mediación me parece importante tenerla clara porque pienso que nos ayuda a establecer acuerdos, yo le llamo tensiones resolubles o irresolubles entre los paradigmas y entre los enfoques, justo para poder llegar a ciertas soluciones, ciertos diálogos, ciertos consensos o ciertos acuerdos entre epistemológicamente hablando y metodológicamente hablando. Bueno, ahí hay varios casos donde la noción de mediación se ocupa. Dejo acá una cita de qué es la mediación y más bien me voy a centrar en comentar que justo en esta presentación la noción de mediación la estoy asumiendo como un proceso continuo, que es necesario hacerlo siempre para tomar una decisión de cuál es el encuadre teórico y conceptual que va a privilegiar el análisis de mi objeto de estudio. No puedo yo llegar como analista de políticas y decir, voy a ocupar a rajatabla el ciclo de políticas, porque es el único que conozco, o voy a ocupar a rajatabla el de redes de política, o de análisis del discurso, porque es lo que más he conocido, lo que me he documentado. Pienso necesariamente que lo que hay que hacer es revisar justo todo lo que existe hasta ahora, lo que se sigue documentando. Por ahí también faltó el enfoque basado en evidencias, por supuesto, y en ese punto ir pensando qué es o cuál es ese enfoque o ese paradigma o esos paradigmas que mejor ayudan a entender un cierto objeto de estudio. Entonces, esta noción de mediación en esta presentación decía yo que se asume como un proceso continuo, necesario, inherente al proceso de análisis, porque los procesos de mediación entre las disciplinas y las teorías, bueno, son siempre posibles de ponerse en tensión para lograr cierta complementariedad. Esa complementariedad a la que me estoy refiriendo no necesariamente empata con la lógica de eclecticismo teórico que la doctora Zaira Navarrete ha venido utilizando en muchos momentos. De hecho, una de las grandes argumentaciones que yo planteo es que hacer uso de la categoría mediación es un paso antes del proceso ecléctico, porque no podemos eclectizar si no sabemos cuáles son los límites, las tensiones o los problemas que tiene cada uno de estos enfoques o esquemas teóricos. Ahora bien, decía yo en una lámina anterior que me refería a la noción de mediación. Ahora, más bien la pregunta que yo planteo es cómo pasamos de la noción a una categoría. Cómo pasamos de la noción, por ejemplo, en otros trabajos he utilizado la noción de complexión que viene de la antropometría y la he generado como una categoría analítica. Hay determinados estatutos ontológico-epistémicos que es necesario poner a revitalizar para poder pensar y pasar de una noción a una categoría. Para mí, según lo que he revisado y lo que he, digamos, identificado, es que existen tres rasgos que ayudan a pasar de una noción de mediación a una categoría de mediación. Y en este punto los tres rasgos son horizontalidad, reconocimiento del conflicto y negociación. En principio, lo que hay que reconocer para el rasgo de horizontalidad es que justo en esta variedad de enfoques, paradigmas, encuadres teóricos, todos estos, ni uno es mejor que otro. Eso es lo primero que hay que reconocer, que todos están en la misma cancha, todos tienen una potencialidad específica para poder emplazar el objeto de estudio y por tanto lo que sí permite este ejercicio de horizontalidad es reconocer las potencialidades que tiene cada uno de estos encuadres, enfoques y paradigmas y a partir de ello, bueno, ir estableciendo cuáles son sus condiciones de productividad en el marco del análisis de un determinado objeto de estudio u objeto social o educativo. El segundo rasgo tiene que ver con el reconocimiento del conflicto y esto no es una cosa menor
porque en realidad el conflicto no existe entre los paradigmas y los enfoques. El conflicto los tiene la persona que investiga. ¿Por qué? Porque tiene sus afectos, porque tiene sus filias, en función de por qué sí voy a ocupar el ciclo de políticas o por qué no voy a ocupar redes de política. ¿Por qué sí voy a hacer un análisis discursivo y por qué no voy a hacer un análisis basado en evidencia, por ejemplo? Ese problema, ese conflicto lo tiene la persona y los grupos que investigan. Decía yo hace rato, las instituciones también que forman en este campo. Entonces, el reconocimiento del conflicto como rasgo de esta categoría de mediación, justo lo que intenta hacer evidente es que el investigador es quien impone un cierto conflicto entre encuadres y enfoques, y que más bien resulta imprescindible que quienes hacemos investigación reconozcamos, decía yo desde hace un rato, bueno, cuáles son las potencialidades de cada uno de estos procesos. Es imposible también reconocer o conocer todo de una vez y para siempre, porque siempre también se van gestionando actualizaciones de los esquemas, y eso también es una deuda que tenemos pendiente en el caso del campo de los análisis de política educativa. Pareciera que el ciclo de políticas ya está dado de una vez y para siempre, y creo que siempre hay poros en cada una de estas etapas que también es importante pensar o reflexionar. El tercer rasgo de esta categoría mediación que estoy planteando, justo pues es el más importante, tiene que ver con la negociación, ¿no? De ahí es donde se desprende esta noción. Y esta negociación es importante tenerla en cuenta una vez haciendo a un lado los conflictos epistemológicos que se puedan identificar en estos esquemas y encuadres teóricos, justo para ofrecer un análisis más robusto, más argumentado y complementario en un momento dado. Esta negociación que se puede avanzar entre los enfoques, encuadres y esquemas teóricos y paradigmas, pues va a depender en mucho también de la forma en la que responsablemente revisemos cada uno de estos horizontes, de estos paradigmas, enfoques y encuadres. Porque en la medida en la que solo leamos a un autor, no sé, y además a un autor que interpreta y que traduce a los otros o a los grandes autores o a los autores, pues también viene muy complicado, ¿verdad? Porque ahí hay determinadas sobredeterminaciones que se hacen en función de estos ejercicios de interpretación y traducción. Volviendo a este esquema, entonces, para el caso del estado de conocimiento del área temática 10, donde por un lado se establecen capítulos desde el enfoque empírico racional y capítulos desde el enfoque crítico discursivo, ahora lo que quiero presentar es un primer ejercicio de análisis o de usabilidad de la categoría mediación para el caso de estos dos grandes paradigmas, de estos dos grandes, enfoques de análisis. Y en ese sentido, también lo que quiero decir es que este ejercicio es un ejercicio inicial, que necesita seguirse revisando, que necesita seguirse actualizando y bueno, en el que todos seguramente estamos invitados a participar. Un ejemplo de usabilidad de mediación como categoría para el caso del estado de conocimiento del área temática 10 en la década 12-21, pues estoy planteando algunos elementos reconciliables entre estos dos enfoques y paradigmas y una suerte de elementos irreconciliables también. Los voy a presentar de manera general y bueno, pues con eso podemos dialogar. Un primer elemento reconciliable, entendiendo al enfoque empírico racional como el ciclo de políticas y a este otro crítico discursivo como enfocado en los discursos, en las personas, en los actores y en sus formas y en sus potencialidades, es que en principio ambos enfoques actúan casi siempre a nivel macro y meso. Estoy hablando de los productos del estado de conocimiento, por eso digo que es para ese ejemplo. Se puede revitalizar en cualquier otro espacio o momento. En contados momentos podrán encontrarse en el nivel de micropolítica institucional, siempre y cuando se refieran al punto de la implementación o la puesta en acto. Y quiero hacer, digamos, evidente estos dos enfoques, porque para el caso de la implementación, claro que nos estamos centrando en el ciclo de políticas, pero el proceso de puesta en acto, o diría Stephen Wall, de recontextualización, tiene otra suerte, digamos, de momentos, como el ejercicio de interpretación, traducción y recontextualización que se hace a la luz de un programa, un plan de estudios, una reforma, una ley, etc. En ese mismo sentido, otro elemento reconciliable que hay entre estos dos enfoques es que algunos actores de las políticas en los que ambos enfoques ponen atención son funcionarios, directivos, docentes y alumnos. Es decir, encontramos tesis en el estado de conocimiento que
querían analizar los procesos de resignificación del Plan de Estudios 2022 de Educación Básica, y por supuesto que el grupo más grande de participantes fueron docentes y directivos, pero en algún momento se acercaron a algún funcionario estatal o algún funcionario federal que les dio una entrevista más o menos imaginando por dónde venía la reforma. Entonces ahí hay otros elementos reconciliables, los actores. Estos actores, por supuesto, que dependiendo la etapa, el momento, pues pueden también sentar bases, digamos, para identificar estos elementos reconciliables. Un tercer elemento reconciliable a partir del uso de la categoría de mediación para el caso de estos dos enfoques es que el referente empírico del que mayormente echan mano ambos enfoques, pues son particularmente las experiencias de los actores, así como los textos y los documentos normativos que enmarcan ese impulso de las políticas educativas. Y esto, por supuesto, tiene sus matices, ¿no? Porque decía yo que para el caso de los análisis de los diseños de política impera el análisis de textos, no así como podría ser acercarse a los equipos técnicos de quienes pueden reconocerse como hacedores de la política educativa, ¿no? Y bueno, también en la noción de hacedores habría que ver dónde están estos actores, porque seguramente no son los funcionarios, sino más bien son los equipos técnicos que están en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores revisando, replanteando, reajustando estas negociaciones crítico-discursivas que se generan a la luz del impulso de una ley o eventualmente de su revitalización. En contraparte, lo que quiero ahora plantear hay otros dos elementos reconciliables. El discurso escrito y hablado continúa siendo el potencial, digamos, principal para comprender los problemas y los procesos, y también que los principales encuadres metodológicos que que imperan en este estado de conocimiento, pues tienen que ver con un paradigma interpretativo, con enfoques cualitativos y con técnicas pues muy, digamos, socorridas, como son las entrevistas semiestructuradas o los grupos focales, por citar un ejemplo, ¿no? Esto ocurre casi siempre a nivel de meso y micropolítica, no así para el caso de la macropolítica. Ahora lo que quiero presentar, decía, en contraparte, son los elementos irreconciliables entre estos dos enfoques a partir de la revitalización de esta categoría de mediación. Un elemento irreconciliable es que el nivel de la micropolítica es el predominante para el enfoque crítico discursivo. Es decir, hay un montón de trabajos que recuperan la experiencia, las participaciones de docentes, asesores técnico-pedagógicos, directores, eventualmente supervisores, para el caso de la micropolítica. Pero para el caso de la mesopolítica y la macropolítica ocurre completamente lo contrario, porque el principal problema es el acceso. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo nos acercamos a los funcionarios? ¿Cómo nos acercamos a los tomadores de decisiones? ¿Cómo nos acercamos, digamos, a estos grupos que de alguna manera van, digamos, ahí planteando determinadas lógicas también, digamos, de verticalidad y de procesos de establecimiento de la política como tal? Esto debido, por supuesto, a que en el caso del enfoque crítico discursivo, pues el principal insumo es esta experiencia de estos actores y la facilidad para contactar a estos actores, ¿no? Casi siempre quienes, digamos, yo recuerdo en la maestría en educación que tuve la oportunidad de asesorar algunas tesis o dar algunas clases en el campo de la política educativa, etcétera. Pues los maestros de hecho recurren a la escuela donde están adscritos, ¿no? Mayormente, y de ahí o a la zona o a escuelas, digamos, pares donde es más fácil llegar o es más fácil acceder. Otro elemento irreconciliable es que hay un sector de actores en los que difícilmente el enfoque empírico racional pone atención. Por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, los medios de comunicación. Esto no quiere decir que no haya trabajos publicados sobre este tipo de actores, sino que más bien son menos, digamos, trabajos en función de estos otros que se enfocan en el campo de la micropolítica institucional. Dos elementos irreconciliables más a partir de la revitalización de esta categoría de mediación es que, hay un referente empírico que difícilmente puede ser utilizado por ambos enfoques, nuevamente para el caso del estado de conocimiento, que son las fotografías y los documentos históricos. Seguramente aquí Eric podrá decir lo contrario sobre los documentos históricos, ahora que está ahí colaborando en el instituto, y seguramente verá algunas tesis
enfocadas en este campo donde sí se recuperan elementos históricos, pero particularmente, digamos, en los programas de posgrado que están enfocados en educación, en pedagogía o propiamente en investigación educativa, son muy pocos los trabajos que tienen, digamos, una característica histórico-historiográfica, donde en realidad se recupera esta dimensión de los documentos. Y finalmente, en cuanto a los encuadres metodológicos irreconciliables, es que difícilmente podrá ponerse en juego, por ejemplo, un paradigma constructivista. No vimos tesis de investigación, no encontramos tesis de investigación en el estado de conocimiento que se hayan enfocado en una propuesta de política, de programa o de reforma. Lo que hay casi siempre se queda a nivel interpretativo o dentro de un paradigma positivista, pero no hay dentro del constructivista. Eso yo creo que también es un llamado de atención para los programas de posgrado. Tampoco donde se incorporen, digamos, técnicas enfocadas en este enfoque mixto, con técnicas de recolección como una escala de Likert y un método etnográfico, salvo que, por supuesto, se delimiten claramente las etapas metodológicas, si fuera el caso, para establecer la dimensión quali y quanti. Cierro aquí primer saque, ¿no?, de usabilidad de la categoría mediación para el caso particular del estado de conocimiento, y ahora voy a pasar a las reflexiones finales. Son 3 láminas que quiero presentar con ustedes. La ausencia de una articulación entre paradigmas y enfoques me da la impresión que puede explicarse por 3 principales razones. Una, el campo de análisis de política y políticas educativas en México, que además es muy reciente si lo comparamos con otros países del mundo, pues tiene una prevalencia tradicionalista, tiene una prevalencia sobre el enfoque empírico-racional que privilegia el trabajo con encuadres teóricos del mismo enfoque o del mismo paradigma. También porque la comunidad académica, a pesar de que conoce los distintos enfoques, considero que invisibiliza las potencialidades articulatorias, y esto no es menor porque justo depende, decía yo, de las filias y las fobias institucionales, de los grupos de investigación y por supuesto una suerte de formación en una cierta línea de investigación por todos estos, credenciales que se nos pide a los académicos establecer también, ¿no? Porque existe también falta de dominio o un rechazo explícito, eso también hay que decirlo, hacia ciertos paradigmas o ciertos enfoques al revitalizarlos. Es decir, pareciera de inicio que muchos académicos o grupos de investigación o instituciones hacen de lado ciertos enfoques o paradigmas porque no empatan con la visión institucional o la visión epistemológica de estas instituciones o grupos. La revitalización de la mediación como una categoría analítica visibiliza un estatus ontológico para el análisis de la política y las políticas educativas, es decir, ¿qué es lo que vamos a analizar? Y en ese ¿qué es lo que vamos a analizar? Justo lo que hay que ver es desde qué encuadre o desde qué enfoque. Considero que la categoría mediación resulta un puente epistemológico entre las disciplinas y los enfoques, y lo que posteriormente puede reconocerse como eclecticismo teórico, que decía yo, eso es más como un ejercicio crítico, analítico, articulatorio, al que no llega necesariamente la mediación. La mediación tiene sus límites, solamente identificar momentos o elementos reconciliables y irreconciliables. Esta mediación sí abre la posibilidad que se puedan trazar rutas de articulación y posteriormente poner en juego, decía yo, este eclecticismo teórico. Dejo ahí otras notas, que están enfocadas en los asuntos reconciliables e irreconciliables, pero me parece que aquí es muy importante pensar cuáles, independientemente de los rasgos que tiene esta categoría, cómo podemos los académicos empezar a complementar justo estas reflexiones para poder hacer diagnósticos. ¿Para qué sí alcanza la categoría de mediación? Alcanza para hacer diagnósticos de cómo podemos poner a dialogar estos paradigmas o enfoques. No alcanza para articularlos propiamente, porque para eso necesitamos el eclecticismo, pero hace falta un puente, y ese puente es esta categoría de mediación. Finalmente, y eso también lo quiero compartir, al margen del propio estado de conocimiento, ya adelantaba yo algunas cosas, es importante no perder de vista otros problemas que son recurrentes en el campo. Por ejemplo,
existe una dificultad para hacer explícita una postura teórica, aunque sea única o complementaria, se siguen confundiendo aún en los productos que ya están publicados y que fueron incorporados en el estado de conocimiento, se siguen confundiendo las nociones de política, políticas, programas y reformas. Lamentablemente hay un montón de trabajos que dicen que van a hacer análisis de política y terminan, decía yo, haciendo análisis de un programa educativo, ¿no? Por ejemplo, y eso no es una cosa menor. Finalmente, se compromete, decía yo, un análisis de programa, pero se termina a veces haciendo un análisis del discurso, ni siquiera de los participantes, sino del texto de política, y eso no es un análisis propiamente del programa, porque en el análisis del programa o las políticas o las reformas entran la institucionalidad, el financiamiento, los actores que participan, los textos de política que se generan, digamos, un montón de elementos que casi siempre se invisibilizan. Bueno, y con esto cierro mi intervención y les agradezco mucho ahí la escucha. Ahora vamos a darle el uso de la voz al doctor Galán, y previo a esto me gustaría leer su semblanza breve para que lo conozcamos un poco más. Agradecemos la participación del doctor Galán. En este sentido, me gustaría presentarle su semblanza. Es doctora en investigación en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica México, Flaxo, México. Maestro en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, sede Golfo, y licenciado en Antropología Social por la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, en Jalapa, Veracruz. Cuenta con las siguientes distinciones: investigador CONACYT, comisionado al Centro de Ciencias de Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Guerrero, a partir del 2018 y hasta la fecha. Es candidato a investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores desde 2018 a la fecha. Miembro del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, Capítulo México. Miembro del Comité Editorial de la revista Jóvenes del Instituto Nacional de la Juventud desde el 2019 y hasta la fecha. Su línea de investigación es saberes ambientales y educación para el desarrollo sustentable, participación ciudadana en el manejo de recursos naturales y políticas ambientales. Le cedemos el uso de la voz al doctor Galán, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero de entrada comentarles que dentro de lo de la presentación, pues también ya estoy aquí en Jalapa, ya soy parte del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales como investigador CECITE. Y actualmente mi línea de trabajo tiene que ver con aspectos de construcción de paz y actores sociopolíticos vinculados a dichas políticas. Un poco este tipo de elementos, hablar sobre las políticas, implementación de políticas, cómo se llevan a cabo este tipo de toma de decisiones en momentos de incertidumbre. De alguna manera es como los vasos comunicantes que encuentro con lo que ha expuesto bastante bien el doctor Sergio Málaga, del cual pues agradezco mucho la claridad y la estructura, se nota el oficio, pues. Y en ese sentido creo que hay muchos elementos en los que me gustaría detallar, que me gustaría más bien como reconocer dentro de lo que ha mencionado dentro de su exposición, y que me parecen aspectos muy importantes en este tipo de análisis, especialmente por lo que estamos diciendo acerca de la construcción teórica y el diálogo que puede haber entre distintas posiciones teóricas. Primeramente, algo que me parece importante y que reconozco de la exposición que ha hecho el doctor Málaga, tiene que ver con reconocer que el uso de la teoría también tiene implicaciones muy particulares. Es decir, hay diversos enfoques desde los cuales se piensa que usar teoría es más bien usar conceptos de manera inconexa, que a partir de ello esto resuelve ya de sí un problema de investigación.
lo cual pues nos lleva justamente a diversas problemáticas que tienen que ver con, podemos tener ciertas dispersiones en la forma en cómo hablamos de los problemas de investigación, tenemos muchos focos hacia donde estamos yendo con nuestras reflexiones, metodológicamente nos lleva más como al ordenamiento de la información que propiamente a su análisis o a su interpretación. Y en ese sentido, me parece que está identificando bastante bien el doctor Málaga algo muy importante, que el uso de las teorías debe de tener implicaciones, debe de pensarse en las implicaciones, y yo añadiría esto, tanto las que ha mencionado a nivel ontológico y epistemológico, es decir, qué es nuestro objeto de estudio y cómo acercarnos a él, pero al mismo tiempo, y esto también es importante, los planteamientos ideológicos desde donde vienen, y que a veces podemos utilizar cierto tipo de enfoques teóricos que asumimos que pueden ser útiles para dar respuestas a preguntas de investigación, y que al momento de mezclarlos tienen posicionamientos ideológicos absolutamente distintos, y entonces eso nos habla, digamos, como de esa falta de mediación, pues. O sea, tenemos dialogando a dos o tres, digamos, cuerpos de teoría que pueden tener posicionamientos muy diferentes. Ahorita ha mencionado el doctor Málaga por lo menos dos, que si identificamos, por supuesto, uno puede ser con un posicionamiento mucho más ideológico, digamos, liberal democrático, frente a otro que pudiera tener enfoques mucho más, digamos, críticos de izquierda, y desde los cuales pueden no haber, las implicaciones ideológicas pueden ser, digamos, inconexas. Pues. A veces eso lo podemos ver y lo vemos cuando estamos analizando, por ejemplo, no solo avances de tesis que pudiera ser como la parte donde esto es más visible, y al mismo tiempo que pues todavía hay esperanzas, porque ahí podemos decir esto puede mejorar y hay esa capacidad de las y los estudiantes por llevarlo a cabo, sino incluso en los trabajos que pueden hacer nuestros pares o gente que está tomando decisiones, pues. Entonces, eso me parece que es un punto importante a considerar de lo que ha expuesto el doctor Málaga. Efectivamente, el uso de la teoría tiene implicaciones. No se puede asumir en ese sentido que la mezcla de teorías en términos inconexos por sí mismo nos puede ayudar a resolver problemáticas, sino que puede generarnos aún más problemáticas al momento de tratar ya ni siquiera de incidir sobre un problema, sino por lo menos comprenderlo. Pues. Entonces, eso es un punto que me parece muy importante rescatar. De lo que ha mencionado sobre, digamos, estos elementos donde se hace este aislamiento de los enfoques desde el empírico racional al crítico discursivo, con estas metodologías que a mí me encantan del Comie, que hacen estos estados del conocimiento y son muy esclarecedores porque permiten establecer hacia dónde van los trabajos de investigación que analizan, y en ese sentido decir típico, idealmente por acá están yendo, ¿no? Podría haber otros elementos por ahí medios que se puedan escapar de esta categorización, pero esto es lo que encontramos en términos mayoritarios, y eso siempre es interesante verlo. Y efectivamente el hecho de mencionar que a veces se ven estos trabajos no solo en tesis, sino en trabajos de investigación publicados en diversas revistas nacionales, internacionales, con diversas indexaciones, que puedan tener problemas de esa falta de diálogo teórico o de un uso recursivo de la teoría inconexo. Efectivamente no solamente es responsabilidad de quien lo trabaja, de quien hace el texto, quien hace el análisis, sino de quien valida. Eso me parece sumamente importante. En ese sentido, digamos, tal vez es un llamado de atención importante para pensar en que en nuestras labores como revisores dentro de las revistas, como revisores de libros que nos pueden llegar para dictaminar, o incluso en el trabajo que hacemos como lectoras y lectores dentro de comités de tesis en distintos grados, siempre es importante pedir esa claridad y rigurosidad,
dentro del manejo teórico metodológico. Eso me parece también muy importante y es algo que suscribo. Cuando se habla del concepto de mediación, tal vez por una cuestión de la formación y de la discusión que llevamos dentro de algunos grupos académicos del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, a mí me hace pensar un poco más como desde la trinchera, desde donde estamos, que trabajamos aspectos etnográficos, estamos muy interesados, por ejemplo, en la experiencia de las y los investigadores produciendo los datos, en diálogo con otras y otras personas, en contextos situados. Esta búsqueda de conciliación de enfoques teóricos a mí me hace recordar un poco ideas como de apuesta teórica y reflexividad teórica. Es decir, esta idea de no tenemos que pensar la teoría como una suerte de camisa de fuerza a priori, pero sí tenemos que pensar, digamos, como en cómo se puede hacer estos diálogos entre distintos cuerpos de teoría sin que esto implique perder digamos, como esta estructura interna, esta conectividad interna entre los conceptos. Ese es un punto importante que hay que destacar y que me parece que el concepto de mediación que propone el doctor Málaga puede ser una salida muy interesante. Y en ese caso, digamos, por eso sostenemos algunos colegas y yo estas dos ideas, tanto de apuesta teórica como de reflexividad teórica. Es decir, a partir de los datos que nosotros vamos generando dentro de las investigaciones, nosotros primero vamos tomando decisiones en función de cuerpos teóricos desde los cuales comenzamos a acercarnos a nuestros objetos de estudio, sin que esto signifique que estos conceptos o esta apuesta inicial sea como, así como, empecé por aquí y así se va a quedar. Si ya me quedé con un postestructuralismo que me dice que tengo que analizar 2 o 3 conceptos como discurso, sujeto y actor, pensemos, pues yo me voy a quedar con eso y así se va a quedar. No, más bien la idea es, yo comienzo por ahí, estructuro mis instrumentos para ir a campo, mis entrevistas, mis guiones de observación, aquellas guías que puedo utilizar, por ejemplo, para analizar documentos, fotografías incluso, y a partir de ahí me voy dando cuenta al momento de recuperar información que pues no todas esas categorías que yo estaba pensando de inicio o esas preguntas que estaba planteándole a las personas de inicio, realmente, por un lado, ni me responden a mí realmente las preguntas, y por otro lado, a las personas con las que estamos trabajando, pocas veces les resulta significativo lo que uno llega y pregunta, pues. Es decir, si yo llego, es como una anécdota que en algún momento me pasó yendo a Chiapas. De repente un colega geógrafo yendo a una iglesia en San Juan Chamula, de repente va y le pregunta al guía dentro de la iglesia de San Juan Chamula qué significado simbólico tienen las velas. Pues el guía dijo, pues no significa nada, ¿no? Pero el otro, pero es que debe significar algo, el calor sí, pero no significa nada. El problema no fue realmente que hubiera o no hubiera significado, el problema fue cómo se planteó la pregunta. Y si eso que se plantea en la pregunta no es significativo para esa otra persona, entonces ahí es donde tenemos que tomar decisiones sobre cómo estamos haciendo estas preguntas y si realmente estos elementos teóricos de los cuales partimos son pertinentes para continuar haciendo la investigación, o más bien habría que tratar de hacer esa negociación de significados, ahora sí significados, sin que tengamos que imponer esa idea de debes de tener un significado. Bueno, pues para mí no, pero ahora pues cómo se usa, qué implica tal, y de repente en la práctica ya nos vamos dando nos vamos dando cuenta de otras formas de acercarnos a lo que nos interesa sin tener que utilizar ciertas categorías. A ese proceso le llamamos abducción. Y esa es la idea de la noción de apuesta teórica. Es decir, apostamos primero por encontrar ciertas cosas y si no se da,
volvemos hacia atrás, reformulamos y entonces volvemos con esos otros elementos y ahí empieza ese diálogo. En ese sentido, yo, en términos de la investigación etnográfica que he podido realizar, me baso mucho en ciertos elementos como para pensar esta lógica de apuesta teórica bajo 3 elementos de compromiso que menciona Daniel Sefai. El primero es el cívico, es decir, la implicación ideológica que la teoría tiene para con el objeto. Es decir, cómo después de haber recabado la información, encontrado lo que estoy viendo y la problemática, y viendo la problemática que se está dando, qué posición al final termino teniendo después, porque no es la misma con la que empiezo que con la que termino. Eso es por una parte, ese es un compromiso cívico, un compromiso científico, que es más bien como esta lógica de abducción, de hacer estas apuestas, por aquí empiezo, pero puedo ir reformulando, pero al final tengo que explicitar que tenga una coherencia interna la teoría, aun cuando eso implique que tenga que hacer negociaciones, y en esa medida la noción de mediación es muy importante. Y otra que es el compromiso con el lugar, es decir, aquellos elementos éticos que son importantes tener en cuenta dentro de, por lo menos pues yo siendo etnógrafo, al trabajar con personas en campo, me es difícil, por ejemplo, decir, bueno, voy a decir todos los nombres de las personas que tengo en campo, ¿no? Pero pues ahí hay un dilema ético, especialmente ahora que me dedico trabajando con colectivos de familiares de personas desaparecidas. ¿Realmente eso es ético? Aunque hay algunas personas que digan, sí, yo sí quiero que se diga mi nombre, que se diga mi caso, que se diga quiénes fueron las personas que desarrollaron este tipo de problema que me tiene aquí, otras no necesariamente lo van a tener. Entonces, esos 3 compromisos me permiten asumir reflexividad teórica para hacer apuestas. Pero en ese sentido no se trata de un uso a priori de la teoría, sino más bien de cómo voy haciendo ese diálogo interno a partir de los datos, a partir del elemento teórico y cómo reformulo. En ese sentido, lo que está proponiendo el doctor Málaga me parece pues muy adecuado, porque permite pensar en esa dirección, de no solamente digamos, asumir que se puede utilizar o una teoría o la otra dependiendo de dónde me estoy formando, sino hay que estar atento al objeto de estudio, a la información que se tenga y finalmente, digamos, como a todos los matices que implicará analizar la información e interpretarla. Y en función de eso, no solamente asumir o una posición u otra, sino que puedan verse en ese sentido elementos que puedan conectar entre ambas para proponer algo que pueda ser conciliatorio en algunos casos, o tal vez no, dependiendo de cada caso y dependiendo de cada investigación. En ese sentido, efectivamente, yo estoy, me parece que lo que ha expuesto el doctor Málaga es muy útil para ir pensando en esa dirección, que nuevamente lo llevaría sobre la idea de la reflexividad teórica, y que pues aunque las conclusiones en algún caso pueden llegar a ser un poco, digamos, desesperanzadoras por ciertas cuestiones, es decir, pues sí hay cierta dificultad por tradicionalismos, por rechazo a enfoques, porque de alguna manera pues es esta idea de pues yo empecé así y ya me casé con esta idea y así voy a analizar mis datos, o incluso por la falta de capacidad autorreflexiva que en algunos casos pueda haber. Pero creo que explorar estas apuestas desde la mediación permitiría esa posibilidad, pues no solamente de tratar de entender los problemas, en este sentido, los problemas políticos o de implementación de políticas o de evaluación, de planeación, o incluso otras formas de cómo pensar esas políticas educativas, sino tratar de incidir o generar elementos, insumos que puedan ayudar para hacer mejoras en esta dirección. Esos serían mis comentarios. Agradecemos a nuestros 2 participantes de la tarde de hoy, al doctor Sergio Málaga y al doctor Eric Galán,
por acompañarnos y sobre todo por dejarnos, ¿no?, ideas que nos permiten cuestionarnos, reflexionar acerca de cómo estamos nosotros mirando la política y las políticas educativas y hasta qué punto hemos estado inmersos en estos procesos de reflexión, de análisis, de investigación. Entonces, en estos momentos, maestros, maestras, investigadores que nos acompañan, abrimos el espacio para que nos planteen algunas preguntas, algunas reflexiones que les hayan generado el escuchar las aportaciones de los conferencistas y del comentarista. Nada más pidiéndoles, por favor, que los comentarios o las preguntas pues lo puedan hacer un poco más concretas y enfocadas a los comentarios que nos hicieron esta tarde los doctores que nos acompañan. Entonces, si gustan levantar la mano para que les pasemos por ahí el micrófono para escucharlos, si hay algún comentario o alguna pregunta. Buenas tardes, súper interesante. Bueno, primero agradecer el espacio y cómo involucrar este concepto de mediación en el proceso de investigación. Entonces, mi pregunta sería de manera particular en la investigación de acción participativa, porque si tanto el acercamiento y por decir, el acotar el problema participa toda la comunidad y es un proceso cíclico de ir y venir, no solamente por parte del investigador, sino de la comunidad, y a la vez la probable solución está definida por ellos, ¿qué función o qué juego tendría aquí la mediación? Gracias, maestra Tania, por la pregunta. Afortunadamente, cuando uno piensa en la generación de categorías intermedias, como es el caso de la mediación, es una noción, vamos a llamarla así, flexible, que yo lo estoy llevando al punto del elemento teórico entre enfoques. Tú nos estás desplazando al componente metodológico. Y yo pienso que ahí exactamente juega igual, porque la investigación acción participativa lo que te va a permitir es establecer un momento de diagnóstico, un momento de diseño, un momento de implementación y eventualmente un momento de evaluación de la propuesta que vayas a generar, en la que además, por supuesto, tú tendrás que participar al ser investigación acción participativa. En esa lógica, yo lo que pienso es que justo la mediación ayuda a entender cuáles son, por ejemplo, las técnicas o las estrategias más convenientes en cada uno de estos momentos que acabé de comentar, como el diagnóstico, el diseño, la implementación y la evaluación de la propuesta. Eso, digamos, desde la lógica metodológica. Y si nosotros pensamos, por ejemplo, en un momento más epistemológico, lo que podríamos ver es justo, habría que ver de dónde parte o cuál es el paradigma de la investigación acción participativa, que en este caso es un paradigma constructivista, que tiene, digamos, un enfoque teórico construccionista y que eventualmente en ese enfoque teórico construccionista lo que nos va a permitir es ver hasta qué punto se van a involucrar determinados actores, determinadas estrategias o determinadas, digamos, lógicas en las que va a operar el trabajo que vas a realizar. Y no hay que olvidar además que justo hay que reconocer los tiempos en los que tienes para hacer esta propuesta, ¿no? Porque si además está ligada a un programa de maestría, casi siempre el primer año es para la construcción del anteproyecto o de la prepropuesta y luego ya la puesta en acto, ¿no? Yo un poco lo pensaría ahí, como que la mediación ayudaría a entender cuáles son las limitaciones, los alcances de cada uno de los momentos de la hechura y la puesta en acto y la evaluación de la propuesta. Sandra, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Yo también celebro el espacio porque creo que es una revisión que de repente para una universidad como esta que está formando futuros maestros y demás, cuesta mucho poder generar herramientas claras de formación, sobre todo teórica, ¿no? Cuando tenemos programas muy apretados y también espacios muy pequeños para formar en investigación. Entonces me parece que hay herramientas que nos sirven justo para poder decidir qué texto les damos a leer, ¿no? De repente terminan más confundidos por cosas que leen en un texto que supuestamente es arbitrado y demás. Y bueno, mi pregunta tiene que ver con la dimensión histórica. No sé si se valga plantearlo en ese término, pero digamos, entiendo un poco la dimensión, ¿no? Es como una tercera dimensión de la revisión de los trabajos de investigación, esta coherencia que hay en términos teóricos, epistemológicos, pero también es cierto que
la teoría, los acercamientos epistemológicos van cambiando, están, digamos, en constante trabajo, construcción, elaboración. No son cuerpos cerrados, no son miradas estancas, ¿no? Entiendo la división que nos planteas como parte de esta revisión, y pienso un poco en si tiene alguna relación este concepto de mediación con la historicidad. No me refiero solo a la construcción del objeto de estudio en particular, sino también en esta dimensión teórico-epistemológica. Gracias. En principio, bueno, voy a reaccionar en dos momentos. En principio, uno esperaría en el ideal, ¿cierto?, que las teorías fueran mejorando, ¿no?, o los encuadres teóricos fueran mejorando. Pero si en realidad nosotros nos ponemos a revisar cuáles cambios son los que se han hecho, por ejemplo, al ciclo de políticas, podríamos darnos cuenta que en realidad han sido muy pocos o ninguno. Seguimos aplicando la teoría y desde los autores, ¿no? Entonces, ese es un primer también llamado de atención, porque la aspiración sería justo en esa revisitación histórico-historiográfica ir identificando que seguramente habrá elementos o componentes o momentos que es necesario revisar, discutir o apuntalar. Ahora bien, en el otro, digamos, del otro lado de mi reacción, yo lo que considero es que el caso de digamos, esta noción, esta categoría de mediación, así como otras categorías intermedias que se generan, digamos, en el campo de la investigación social educativa, para lo que sí ayudan es para complementar justo esas grandes teorías, como ya bien decía el doctor Eric, como esos grandes cuerpos teóricos que parecen inamovibles o que parecen camisa de fuerzas. Claro, habrá que justo identificar que hay muchos encuadres teóricos que tienen una ascendencia anglosajona, otros más latinoamericanistas. Entonces, partiendo y reconociendo claramente de dónde provienen o cuáles son los elementos constitutivos, lo que podemos hacer o identificar son los poros. Y en esa porosidad de las grandes teorías, lo que permiten la elaboración de categorías intermedias como esta de mediación es ayudar a complementar estos procesos, digamos, de comprensión de cómo avanza la teoría. No resuelve el problema propiamente, independientemente del objeto de estudio, pero sí ayuda a que los ejercicios de análisis que se hagan puedan ser más situados. Si nosotros pensamos la noción de categoría intermedia, pues es justo el puente entre la gran teoría, decía Rosalía Bonfil, entre la generalidad teórica y la particularidad empírica. Como tal vez no podemos darle, estas categorías no tienen un estatuto ontológico como de estas grandes teorías, pero sí nos ayuda a plantear un puente dialógico entre esas grandes teorías, y la particularidad del contexto histórico, geográfico, académico, profesional, político, de donde vamos a realizar el trabajo de investigación. Además, porque muchos trabajos, particularmente los que están ligados a programas de posgrado, como ya decía yo hace un rato, pues están centrados en un aula, ¿no?, en un caso, en una escuela, eventualmente, cuando son muy generosos, en ejercicios, digamos, de comparatividad, ¿no?, entre escuelas o casos, digamos, casos múltiples, metodológicamente hablando. Entonces, yo pienso que para lo que sí nos ayuda la elaboración de categorías intermedias, como esta de mediación, es para ir allanando el camino teórico justo con el que no contamos, porque no tenemos grandes teorías, al menos mexicanas, ligadas propiamente, ¿no?, al campo del aula, las políticas educativas. Hay que apuntalarlas, yo pienso. Gracias. Adelante, por favor. En la presentación, en el punto 4, hay una parte donde se habla de las diferentes disciplinas o materias en donde aparece el concepto de mediación, y me llamó la atención que no aparezca la comunicación. Hay un libro clásico de Jesús Martín Barbero que se llama justamente De los medios a las mediaciones. Entonces, y es todo un tema bien interesante, y toda la influencia que en los procesos, por supuesto, de educación y por supuesto de comunicación, tiene que ver este concepto de mediación. Entonces, quizás valdría la pena incorporarlo. Muchas gracias. Gracias por la recomendación. ¿Alguien más, maestros? ¿Alguna otra pregunta, alguna reflexión que les haya generado el escuchar las participaciones de los doctores?
Quiero nada más comentar algo. Hace rato Eric comentaba algo sobre los usos de la teoría, ¿no? Y quiero cerrar, digamos, diciendo lo siguiente. En muchos programas de posgrado, incluido, por ejemplo, los programas de posgrado de investigación educativa de la propia universidad, casi siempre quienes hacemos investigación constreñimos a los estudiantes a la aplicación, ¿no?, metodológica y teórica. En muy pocas ocasiones los llevamos al proceso de alentar la inquietud intelectual, y justo, digamos, este ejercicio me parece que es una forma de representarlo. Revitalizar la teoría no es solamente aplicarla, sino generar, decía yo, categorías intermedias. Pienso que es importante alentar a los estudiantes a la generación de categorías intermedias, porque ellos justo lo que van a hacer es, con sus propios recursos intelectuales, teóricos, eventualmente metodológicos, pueden animarse a crear, decía yo, categorías o crear no necesariamente un concepto, sino la revitalización puede ser identificar de qué disciplina viene, definirla, replantearla o desmontarla y luego generar, ¿no? Ejemplos claros de estas categorías, solamente voy a decir 3, que parecerían como impensables, ¿no? Una de ellas es paisajes temáticos, otra de ellas es complexión discursiva, otra es esta suerte de mediación en el campo de la política educativa. Y no es que necesariamente esta generación de categorías intermedias tenga que pasar por un proceso de validación, por ejemplo, de un jurado, ni que diga si están bien o están mal, sino mientras estén lo suficientemente sustentadas, ubicadas y revitalizadas desde donde se esté documentando, decía también el colega, desde la comunicación. Voy a revisar esa nota. Claro que podemos plantearlas. El problema, y yo creo que ahí es donde radica el problema, es que estamos todavía en muchas instituciones hablando desde una lógica tradicionalista y estructuralista, positivista, donde pareciera que no es posible generar, por ejemplo, una categoría intermedia, y no solamente generarla, sino aplicarla o revitalizarla en el marco de un de un corpus empírico, por ejemplo, independientemente de que sean textos o personas, etc. Cierro diciendo que es importante alentar la inquietud intelectual. Gracias. Adelante, doctor Fabio. La última participación, ¿es cierto? ¿Alguien más? Después del doctor Fabio. Ok. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Gerardo. Lo planteo de esta manera. Sobre todo lo que acabas de decir, que me interpela sobremanera. Porque en el ámbito de la docencia de la investigación se parten, diría yo, de una serie de implícitos que ya se reflexionan. Y una de estas tiene que ver con el estatuto ontológico con el cual vemos la realidad. Y esto que tú denominas, obviamente, mediación como categoría intermedia, que tiene el supuesto de la imposibilidad isomórfica concepto-objeto detrás. Es decir, no hay un acceso inmediato a la realidad. Me parece que es un punto en el campo de la docencia de la investigación que debe quedar clara y específica, ¿no? A la realidad se ingresa con mediaciones. Y una de ellas, precisamente, tú lo sabes, tiene que ver con el lenguaje. Entonces, ante esta imposibilidad isomórfica concepto-objeto, las categorías intermedias sirven como este puente, bien lo acaba de señalar. Y lo que yo distingo es que estás estableciendo, por supuesto, mediaciones entre teorías. Eso es más interesante porque todavía va más allá de la imposibilidad isomórfica concepto-objeto, sino de una imposibilidad isomórfica teoría-teoría. ¿Es correcto? Entonces, desde ahí mi planteamiento sería, por supuesto, que en el caso de la docencia de la investigación, incluso también en el trabajo investigativo, el arsenal teórico y la formación del investigador
no resulta vana, ¿no? Tiene que tener algo más allá del asunto técnico, más allá del asunto estratégico. ¿Te parece bien lo que estoy comentando? Gracias. Yo lo diría de otra forma, exactamente como lo estás planteando, pero yo diría que hay una estética y una poética de la usabilidad de la teoría, que justo lo que nos permite, decía yo al inicio de mi intervención general, es cómo podemos alentar a los estudiantes a que revisen los principales teóricos de los paradigmas, los enfoques, los encuadres teóricos, y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? Tomar mediaciones. Esto yo creo que además resuena en una serie de cuestiones que nos hemos preguntado en otros momentos. ¿Cómo dejamos de lado el pragmatismo de la investigación? No estoy diciendo que no sea importante, pero no darle el estatus de centralidad que tiene todavía, a pasar a procesos de teorización que son también muy necesarios para entender la teoría. Un montón de trabajos de los que tienen aquí en UPB, a mí me tocó revisar hace mucho tiempo varios trabajos de maestría, tienen la potencialidad de generar puenteos teóricos, algo que en metodología se le puede llamar como fenomenología, como un proceso de construcción teórica, ¿no? No se llega ahí por los tiempos de los programas de maestría, pero también porque yo creo que lo que hace falta es justo esta inquietud intelectual, no solamente de quien se titula, sino de quien dirige. Y eso también lleva a un proceso ético al que ya se refería Eric, y que yo pienso que tiene que ver con lo que ahora la CECITI todavía fomenta como retribución social. ¿Por qué? Porque lo que tendría que estar haciendo la persona que se titula con estos, digamos, documentos recepcionales o estas tesis, es una vez que se haga el proceso de titulación, debe de continuar el acompañamiento tutoral para entonces a partir de ahí no solamente publicar, sino generar comprensiones o teorizaciones que ayuden al espacio escolar, geográfico, político, donde se haya realizado esa indagación, a que los maestros comprendan, o los directivos, o los asesores comprendan que lo que están haciendo sirve de mucho para teorizar y comprender, revitalizar los procesos y las teorías propiamente, no solamente aplicar la teoría, sino construir en devolución, a partir de ese análisis del corpus empírico, cómo pensamos hasta la propia realidad, ¿no? Bueno, yo me quedaré ahí. Sí. Y ahí yo añadiría un poquito con respecto a esta discusión, que a mí me parece muy útil esto que se está sugiriendo en términos de la mediación, como una propuesta de trabajo para teorizar, efectivamente. O sea, yo lo vería más que como una categoría teórica, más bien es un paso, una cuestión o un plan de trabajo para la teorización. Y en ese sentido, pues es algo que es fundamental para el trabajo de investigación, tanto en políticas educativas como en ciencias sociales y en distintos otros espacios, ¿no? Me parece muy adecuado, especialmente porque, por lo menos para el tipo de sociología pragmática de la cual vengo, que no necesariamente es esta, que sería más de tipo utilitarista, ¿no? Así como de agarro cualquier concepto y órale con eso, ¿no? No, más bien la idea es siempre tener en cuenta que el objeto de estudio debe definir antes una ontología de lo social, por ejemplo. Es decir, la sociedad en este objeto de estudio opera así. Y debe de operar de esta manera, por lo menos para que las categorías que termine, como intercambiando en distintos momentos con distintas tradiciones teóricas de las que se pueda echar mano, dialoguen entre sí para que tengan una lógica interna, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido estoy muy de acuerdo, y en ese caso, en esta tradición de la pragmática, que no es la utilitaria, aquí por eso es muy importante esa idea de la abducción, ¿no? O sea, como primero sí conocer la teoría como un elemento inductivo, conocer el espacio y tener la sensibilidad, o conocer el objeto de estudio y las personas con las que se trabaja, lo que dicen, lo que hacen,
pero también tener la imaginación suficiente como para poder hacer esos diálogos entre lo que estamos pensando de teoría con lo que estamos viendo en términos empíricos. Esto que se está comentando como mediación me parece muy importante es un paso importante que los que estamos haciendo, digamos, este trabajo de dar acompañamiento en procesos de formación de investigadoras e investigadores, pues podamos mostrarlo en la medida de que, pues, evitar esos dos extremos. O llegar a la idea de, porque aquí yo ya tengo una línea teórica, tú vas a hacer esto, o echa mano de lo que sea y pues ya de ahí vemos qué sale, ¿no? Aquí más bien es generar justamente esos procesos reflexivos y por eso me parece súper útil. Gracias. La última pregunta, por favor. Partiendo de un contexto de inicio y desarrollo de una investigación, me llama la atención algo que comentó el doctor Eric, ¿verdad? Hablar de teoría es hablar de teóricos, y hablar de teóricos puede ser hablar de posturas ideológicas de corte político, social, cultural. Mi pregunta es, en este contexto, ¿cómo ustedes manejan las posturas ideológicas de los teóricos en la construcción justo de un marco teórico relacionado con un tema que justo puede pertenecer a la política, a las ciencias sociales, a la historia? ¿Cómo manejar en ese desarrollo de la investigación justo las posturas ideológicas sin dejar fuera a las requeribles, pero también no caer en un espacio de no es reduccionista, sino ambiguo o incluso en un estado de divagación, ¿no? Que es algo con la que la investigación no puede estar conviviendo. Eso, gracias. Partiendo de una idea de ciencias sociales, nosotros consideramos dentro de las ciencias sociales, y está, bueno, pues básicamente aquí se está discutiendo desde esa base, que una teoría no puede no pensarse en términos ideológicos. O sea, tiene una base y digamos, un contexto histórico del cual se emerge y la teoría es una toma de postura no solamente de cómo se define ontológicamente al objeto, sino también cómo se toma postura sobre él. O sea, por ejemplo, las teorías críticas apuestan a la emancipación. Las teorías que son más orientadas, por ejemplo, a digamos, como estos planteamientos más de procesos como de los ciclos de la política pública, están pensadas exclusivamente en cómo hacer mejoras al Estado y desde el Estado, mantener el orden desde el Estado. Tal vez puede haber matices de bottom-up, top-down, pero de alguna manera es el Estado el locus de donde se está partiendo. Entonces, eso ya genera por sí mismo un posicionamiento ideológico. Ahora, efectivamente nosotros cuando tomamos distintas teorías nos vamos a dar cuenta que algunas no empatan entre sí, como lo que ha dicho el doctor Málaga. Por ejemplo, en términos de este racionalismo frente a este constructivismo, también tienen implicaciones ideológicas cada una. O sea, una puede ser más crítica, otra puede ser más de tipo, digamos, tendiente a conservar el orden desde el Estado o organizar a la sociedad desde el Estado. Y por lo mismo, digamos, ese es el gran problema, por ejemplo, cuando uno quiere teorizar desde esta lógica de agarro cualquier concepto y todos valen igual. No, o sea, uno cuando va a hacer una investigación encuentra no solamente encuentra ese elemento empírico y lo analiza, sino también tomamos parte porque formamos parte de ese proceso. Uno como investigador o investigadora también se posiciona frente a eso. Por ejemplo, a mí me pasa con los colectivos de familiares de desaparecidos y desaparecidos. Yo no puedo permanecer sin posicionarme en esto. Pero eso es muy diferente, por ejemplo, a decir solo los dejo hablar a ellos o es solamente desde el Estado desde donde se puede hacer. Mi posición es: sí, estoy, digamos, apoyo a las víctimas, tengo un posicionamiento crítico hacia el Estado, pero también tengo una posición desde mi no experiencia victimal. Entonces, en ese sentido,
mi posición teórica no puede ser la de simplemente darle esa voz a los actores sin que yo como investigador haga el análisis. Tengo que utilizar categorías teóricas que me permitan también no solamente tener una coherencia con la interpretación de los datos y establecer un diálogo con distintos cuerpos teóricos, sino que también sea congruente con esos posicionamientos ideológicos, porque al final esa es como la base del proceso interpretativo. O sea, a veces partimos de ahí y es desde ahí desde donde generamos interpretaciones finalmente sistemáticas, sí, orientadas al dato, sí, basada en los resultados, sí, pero de todas maneras filtradas, y es importante decirlo en apartados reflexivos, que viene también filtrados por el posicionamiento ciudadano que uno puede llegar a tener dentro de estos problemas, ¿no? Voy a complementar lo que dijo aquí el colega Eric. Yo pienso, tu pregunta me lleva, digamos, a otra pregunta que siempre es necesaria hacerse. ¿Cómo negocias tú como investigadora educativa, de ser el caso, cómo negocias tu subjetividad con el proceso de construcción del objeto de estudio? Porque yo creo que ahí, digamos, hay una respuesta a lo que tú estás planteando. Tú nos comentas cómo manejan las posturas ideológicas, ¿no?, en el campo educativo y de la investigación. Yo te diría, contestando tres preguntas. ¿Qué son las teorías que tú estás ocupando? No cuáles, ¿qué son? ¿Qué implican? ¿De dónde provienen y dónde dialogan? Justo donde tú identificas de dónde provienen, cuál es esa ideología que les subyace y dónde dialogan, justo en el dónde dialogan, con lo que yo le llamo elementos reconciliables y irreconciliables, tú puedes identificar claramente si el ejercicio de articulación teórico, conceptual que quieres realizar es adecuado o no. Claro, necesitas el acompañamiento de tu tutor o tu tutora, porque ahí hay experiencia, digamos, hay capital cultural y político, ¿no?, de justo estos ejercicios de mediación. Pero yo pienso que ahí, dando respuesta a esas tres preguntas, te van a ayudar a identificar claramente cómo manejar una postura ideológica que puede parecer contraria, o que puede parecer antagónica. Aún y en las posturas antagónicas de las perspectivas teóricas hay ejercicios de articulación. Y se puede hacer, aunque de manera muy fina, con estos ejercicios eclécticos a los que me refería, identificando, por ejemplo, su potencialidad metodológica, como puede ser, no sé, decía yo hace rato, los grupos focales o las entrevistas, o por el tipo de actor, o por el proceso en el que se esté involucrado. Entonces yo puedo plantear, identificar un objeto de estudio, leerlo a través de redes de políticas, enfoque de coaliciones promotoras, que básicamente está centrado en el proceso de diseño o implementación, y si yo centro mi objeto de estudio en el proceso de implementación, ahí lo que puedo identificar con estos actores es justo cómo involucrar una perspectiva crítico-discursiva de los procesos de subjetivación de estos actores que participan en el proceso de implementación, desde la micro, la meso o la macropolítica. Ahí está un ejercicio, pero para eso hay que identificar claramente qué son estos paradigmas, enfoques, teorías, de dónde provienen y dónde podemos hacer estas articulaciones reconciliables o irreconciliables. Vamos a pasar ahora al cierre del espacio del día de hoy, en el que me gustaría, en un primer momento, pues nuevamente agradecer la participación tanto del doctor Gerardo como del doctor Eric. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.